Primero que todo, muy buenas noches. El día de hoy estaré hablando en esta presentación, estaré definiendo conceptos relacionados con la atención y acto seguido abordaré un tema sensible que afecta a muchas personas, en la mayoría de los casos sin darse cuenta. Estoy hablando de los errores de concepto o distorsiones cognitivas. Soy Miguel Lizardo, maestrante del CIPS. Comencemos. En primer lugar, tenemos que la atención, según William James, es la toma de posesión de la mente de un modo claro y vívido de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento que aparecen simultáneamente. Su máxima atencional, más conocida, es mi experiencia consciente es aquello a lo que yo decido atender. El interés dirige la atención. Es decir, que la atención la podemos definir como la capacidad de poner el foco sobre un estímulo y así dar una respuesta óptima a él. Entre las fases del proceso atencional tenemos, en primer lugar, el inicio, que es cuando comenzamos a realizar una tarea. Se producen cambios en la estimulación ambiental o comenzamos la ejecución de una tarea. Ese es el inicio. Luego el mantenimiento, como su nombre lo dice, es cuando logramos mantener la atención durante cierto tiempo. Para que la atención sea eficaz debemos focalizarla 4 o 5 segundos desde que se inicia la primera fase. Y por último, tenemos el cese, que es cuando finaliza la atención. Ahí dejamos de atender al estímulo o la tarea que estamos realizando por falta de interés, cansancio, monotonía o aburrimiento. Las características de la atención. En primer lugar tenemos la amplitud, que consiste en la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo o de tareas que podemos realizar simultáneamente. El ámbito de atención es variable y dependerá de diversos factores, la dificultad y el tipo de tarea que queremos realizar. La buena noticia es que se puede entrenar y modificar con la práctica. La intensidad es la cantidad de atención que ponemos en un estímulo o tarea concreta. Cuando varía la intensidad se producen fluctuaciones en la atención. Un descenso significativo produce un lapsus de atención. El oscilamiento es la capacidad para cambiar de un estímulo a otro o de una tarea a otra. La atención cambia o se desplaza continuamente porque procesamos varias fuentes de información. Somos capaces de realizar varias tareas al mismo tiempo y reorientar nuestra atención cuando nos distraemos. Por último, tenemos el control atencional, donde la atención se pone en marcha y despliega sus mecanismos de funcionamiento de forma eficiente según las demandas del entorno. Exige cierto esfuerzo por parte del individuo, del sujeto, y para ello emplea la metaatención. Esta metaatención puede llegar a aprender y controlar a qué prestamos atención. Ok, ahora tenemos los tipos de atención, según la implicación del sujeto. Tenemos la pasiva, la atención pasiva, que es atraída sin esfuerzo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo cualquier actividad y escuchamos un golpe, volteamos inmediatamente a ver ese objeto que ocasionó el sonido porque nos llamó la atención. Además es de respuesta inmediata. La atención voluntaria y activa responde a una motivación, es la que responde a una motivación. También se le conoce como atención deliberada. Es, por ejemplo, cuando necesitamos aprender algo, un contenido académico, o cuando estamos practicando para aprender a tocar un instrumento musical,
esa es ese tipo de atención es la voluntaria, porque nosotros este, voluntariamente vamos a prestar atención a esa actividad. Y la involuntaria y activa es la que es también, bueno, atraída sin esfuerzo y es la que el estímulo es el que atrae el interés de la persona. Por ejemplo, cuando un niño está viendo un programa de televisión y lo que ve en el televisor intenta asociarlo con otra imagen que ya conoce. Los tipos de atención según el grado de activación psicológica. En primer lugar tenemos la activación sostenida. Es el tipo de atención en el cual nos podemos concentrar en un estímulo durante un periodo de tiempo largo y considerable. Es de gran importancia, sobre todo en las actividades académicas y de aprendizaje, ya que nos permite focalizar plenamente una tarea durante un periodo largo de tiempo. La atención selectiva es la habilidad de filtrar entre distintos estímulos uno en particular, eliminando las demás distracciones. La atención dividida es el tipo de atención que permite reaccionar o dar dos respuestas ante varias demandas. Por eso también da paso a las multitareas. Por ejemplo, cuando un ejemplo muy común es cuando este tipo de atención, cuando estamos conduciendo un vehículo. Estamos pendientes de la carretera, del vehículo que viene enfrente, el vehículo que viene atrás haciéndonos cambio de luces. Estamos haciendo un tipo de atención dividida. Tenemos que prestar atención a varios, o tenemos que reaccionar a varios estímulos. La atención alterna es la capacidad de cambiar el enfoque de atención de manera alternada entre distintos estímulos. Por ejemplo, las maestras en el salón de clase. Cuando están dando una clase, un muchacho hace una pregunta, el otro no está prestando atención, mientras está respondiendo está reaccionando al otro estímulo, le está llamando la atención al otro niño y así funciona la atención alterna. La atención enfocada es la que se centra en un solo estímulo. Entonces podemos decir que es aquel tipo de atención, por ejemplo, cuando nos enfocamos en un estímulo visual o un estímulo auditivo. Además, es un tipo de atención fundamental para responder ante situaciones que demanden una respuesta rápida. Los tipos de atención, según la modalidad, pueden ser visual o auditiva, donde obviamente visual es cuando podemos concentrarnos en un elemento específico. Por ejemplo, cuando un cazador está en sus labores de caza y está enfocado en la presa, en el objetivo. Y en el caso de la atención auditiva, es el enfoque de sonidos particulares. Por ejemplo, las personas que están enfocadas en escuchar las conversaciones ajenas, pudiera ser un buen ejemplo de tipo de atención auditiva. O cuando escuchamos un audiolibro. Otros tipos de atención. Entre otros tipos de atención tenemos la atención excitativa, que está ligada a la excitación o la exaltación. Es cuando tenemos más energía debido a una excitación. Nuestra capacidad de atención suele dispararse. Ejemplo, cuando estamos en una situación de peligro. La atención encubierta es cuando no nos damos cuenta del enfoque. Es una capacidad
que permite enfocar la atención sin que aparentemente se sienta la acción. Es decir, no nos damos cuenta del enfoque cognitivo en ese momento. La atención abierta se acompaña con respuestas motoras. Es en este tipo de atención, las respuestas motoras aumentan los niveles de concentración. En pocas palabras, la atención abierta en la atención abierta se pueden observar movimientos corporales que apoyan el foco de atención. Por ejemplo, cuando movemos la cabeza cuando alguien nos está hablando, cuando asentimos, este, al escuchar a alguien que nos está dictando una conferencia. Y la atención interna, que puede ser amplia o reducida, en la amplia es cuando distintos estímulos internos, eh, encontramos distintos estímulos internos a la vez. En la atención interna amplia, entonces sería la capacidad que nos permite centrarnos en diversos estímulos internos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando reflexionamos acerca de situaciones que nos causan temor para encontrar la posible causa. Mientras que en la atención interna reducida existen pocos estímulos internos. En este tipo de atención el enfoque se centra cuando, por ejemplo, uno aprende una postura específica de yoga o de algún ejercicio que no tenga que ver, que no participe en muchos estímulos al mismo tiempo. Identificación de errores de concepto. Como ya sabemos, los pensamientos generan emociones. Y conforme a esas emociones nos impulsan a producir ciertas conductas. Cuando tenemos errores de concepto, esos pensamientos pueden ser errados que nos pueden llevar a conductas erradas y no operativas. Como lo define el modelo cognitivo-conductual, no son los acontecimientos los que provocan que nos sintamos de una manera determinada, sino que la interpretación que hacemos de estos a través del pensamiento es lo que hace que nos sintamos mejor o peor. En pocas palabras, esos errores de concepto nos llevan a distorsiones cognitivas, que Aaron Beck lo definió como errores que comete nuestro pensamiento de manera sistemática al procesar la información que proviene de todo aquello que nos rodea, el mundo, el futuro, nosotros mismos, nuestra relación con los demás, etc. Así pues, a través de estos errores distorsionamos la realidad y podemos creer, por ejemplo, que si pasamos por el lado de unas personas que se están riendo, podemos pensar que esas personas se están riendo de nosotros. O podemos tener pensamientos automáticos ante nuestros errores, como, bueno, es que yo soy bruto, o yo soy tonto, o yo soy fea, o yo soy feo, y distorsiones por el estilo que vamos a ver algunas, las más importantes, a continuación. Entre las distorsiones cognitivas tenemos, en primer lugar, y no más ni menos importante, la personalización, que es atribuirse a uno mismo fenómenos o hechos que en realidad se deben a factores externos.
En la personalización solemos pensar que todo lo que sucede está relacionado con nosotros, así como está en la imagen. Eh, por ejemplo, cuando una chica está con sus amigas en un concierto, le hace una pregunta y ninguna les contesta y piensa que la ignoraron porque la odian o porque es una pesada, sin tomar en cuenta la posibilidad de que la música tan alta no las haya dejado escuchar lo que ella dijo. El pensamiento dicotómico o polarizado es evaluar las experiencias o cualidades personales a partir de categorías extremas, sin tener en cuenta los puntos intermedios. Las personas que tienen pensamiento dicotópico, generalmente para ellos no existen los grises, o es blanco o es negro. Por ejemplo, alguien que comete un pequeño error piensa, mira, soy un estúpido. O alguien que no puede hacer un trabajo específico o se le dificulta, dice, bueno, soy un bueno para nada. O como aparece aquí en la foto, esta persona ganó eh, plata en los Juegos Olímpicos y dice, bueno, no gané oro, soy un fracaso. ¿No? En eso consiste las distorsiones cognitivas. La inferencia arbitraria o saltar directamente a las conclusiones es extraer conclusiones sin evidencias objetivas que las avalen. En la interferencia arbitraria es el proceso de obtener una conclusión generalmente negativa o mayoritariamente negativa en ausencia de una evidencia empírica que la avale. Por ejemplo, cuando una chica con anorexia eh, está nerviosa y piensa, bueno, si comes a gusto, entonces vas a engordar. O, por ejemplo, este chico de la imagen que posiblemente su novia no le puede contestar porque está manejando o está hablando con un cliente y no ha tocado el teléfono, pero él piensa que bueno, no le ha respondido porque no le interesa. La abstracción selectiva consiste en evaluar una experiencia o situación atendiendo a un solo aspecto específico e ignorando todos los otros aspectos o elementos contextuales. Este aspecto que se atiende generalmente es el aspecto negativo. Estas personas maximizan lo negativo y minimizan lo positivo. Por ejemplo, un hombre que lo dejó su mujer piensa, bueno, nadie me quiere, sin detenerse a pensar de que tiene hijos que lo quieren, sus padres lo quieren, sus amigos lo aprecian mucho, están pendientes de él, pero él dice, bueno, nadie me quiere porque su mujer lo dejó. En la imagen vemos un hombre que es el director técnico de una selección de fútbol, perdió 4-3 un juego, dice, perdimos 4-3, lo hicimos todo mal. Bueno, hicieron 3 goles. No todo pudo haber sido malo. De los 22 jugadores o de los 11 en campo, no todos lo hicieron mal. Alguno tuvo que haber hecho algo bueno. La atracción selectiva no nos permite ver lo positivo. El razonamiento emocional es definir el sentir determinadas emociones negativas como una realidad objetiva. En el razonamiento emocional se forman opiniones sobre uno mismo basándose en las emociones que se están experimentando en un momento determinado. Por ejemplo, una madre que llega tarde al colegio o a la guardería a buscar a su bebé, eh, se siente en ese momento culpable, se siente mal y bueno, saca la conclusión
de que es una mala madre porque llegó tarde. En esta imagen podemos ver otras distorsiones cognitivas, en las que no son menos importantes, en las que encontramos, por ejemplo, el catastrofismo, que es cuando las personas se imaginan el peor resultado posible, el pensamiento polarizado, que es la interpretación de la realidad en términos extremos y opuestos. Por ejemplo, la gente que dice, bueno, si no estás a mi favor, estás en mi contra, por decirte un ejemplo. El perfeccionismo, que mata prácticamente a mucha gente, que es el pensamiento inflexible de cómo debería ser. A veces algunos autores califican el perfeccionismo como parálisis porque como ciertamente la perfección no existe. Hay gente que si las cosas no son perfectas no las hace, entonces a la final no, no actúan, no logran hacer nada. El culpabilizar, que es culpar a los demás de todo o a uno mismo, que es lo que llamamos el complejo de mártir, cuando esta gente cuando se encuentra con un problema no busca solución, sino solamente busca culpables y ya. La sobregeneralización, que es creer que si ha ocurrido algo, algo volverá a ocurrir muchas veces. La negación, que también es bastante común, que es la tendencia a negar nuestros problemas y debilidades o errores, se ve bastante en el tema de las adicciones. Mucha gente cree por ejemplo, que gente que tiene adicción al alcohol o a las drogas, cree que no están adictos, sino que lo hacen porque les gusta y en cualquier momento pueden parar, cuando en realidad sí tienen un problema. La personalización, que fue la primera que explicamos, la lectura de pensamiento. Estas personas creen saber lo que piensan los demás y, y por qué se comportan de determinada manera. Muchas personas que piensan, que lo saben, que saben que está en la mente de los demás cuando es difícil interpretar nuestra propia mente en algunos casos. Te agradezco que hayas llegado a este punto de la presentación. En esta imagen puedes ver las referencias consultadas. Estoy atento a cualquier aporte en los comentarios. Muchísimas gracias.